2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Un saludo muy especial a mis estudiantes de quinto de secundaria. Soy el profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante, el núcleo celular y sus componentes. Empecemos con el tema. Muy bien, mis queridos estudiantes, para introducirnos al tema propiamente, el estudio del núcleo, vamos a comprender algunos aspectos que son muy importantes. Ya vamos a clasificar a nuestras células en eucariotas y procariotas, comprendiendo que las células eucariotas tienen un núcleo y dentro del núcleo está presente el material genético. Sin embargo, las células procariotas mencionamos que carecen del núcleo, pero cabe resaltar que este tipo de células tienen presente material genético que les permite replicarse. Pueden ser moléculas de ADN o ARN. En ese sentido, esta clase vamos a estudiar el núcleo de una célula eucariota. Vamos a ver qué función cumple y qué partes comprende. Muy bien, mis estudiantes, nos vamos a introducir al estudio del núcleo de la célula. Para eso mencionamos qué función va a cumplir el núcleo. Primero, la más importante, es que dentro del núcleo está presente el material genético, ya sea en moléculas de ADN y moléculas de ARN. ¿Ya? Otra función que cumple el núcleo, ya, como les decía, es la que va a proporcionar ácidos nucleicos para que luego estos, con la ayuda de los ribosomas, elaboren estas moléculas que son vitales en el proceso de la herencia genética. También mencionamos que el núcleo tiene componentes o partes. Vayamos a ver, una de ellas vendría a ser la membrana nuclear. Es esta parte que envuelve al núcleo, que va a separar del medio, que en este caso que vendría a ser el citoplasma. También, como se reitera, está presente el material genético y lo va a proteger. Otro componente del núcleo es el nucleoplasma. Ya el nucleoplasma está compuesto por agua, proteínas y ácidos nucleicos. Y es el lugar donde se va a sintetizar el ADN y el ARN. Otro componente son los poros nucleares, ya que son estos complejos de proteínas que están ubicados en la parte externa, en la membrana nuclear. Nos van a permitir transportar desde el interior hasta el exterior ya ácidos nucleicos. Muy bien, vayamos a otro componente del núcleo, la cromatina. Ya, la cromatina, fíjense, es esta sustancia que está formado por material cromosómico. Y recordarán bien cuando anteriormente hablamos del proceso de división celular. Hay una etapa denominada la interfase. ¿Recuerdan bien? Cuando se condensan, ¿no ve?, el material genético y luego se transforma en cromosomas. Es ahí, justamente, este lugar que está formado por proteínas, la cromatina, que en ese proceso de la interfase se va a condensar en cromosomas. Muy bien. Luego tenemos otro componente del núcleo, que vendrían a ser los cromosomas. ¿Ya? Sabemos bien que el ser humano, por ejemplo, está formada por un total de 46 cromosomas o 23 pares. ¿Y qué tenemos dentro de los cromosomas? Cadenas de ADN, cadenas condensadas, que van a transmitir la información genética de un individuo a otro individuo. ¿Ya? Y justamente van a determinar los rasgos genéticos, en este caso del ser humano. Muy bien, vendría a ser otro componente del núcleo celular. Muy bien, mis estudiantes, proseguimos con el estudio del núcleo. Ahora vayamos a ver cómo es la organización del material genético, que está concentrada en moléculas de doble hélice como el ADN y en una cadena simple como el ARN. Están formadas, fíjense, esta estructura está formada por una cadena de doble hélice, pero que está
con componentes denominados nucleótidos. En el caso del ADN tenemos 4 nucleótidos y nos dirigimos al ejemplo. Tenemos la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Justamente estos 4 nucleótidos cumplen esa función de transmitir toda la información genética de un individuo a otro individuo. Para eso se van estructurando cadenas infinitas de adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, sucesivamente. Para llevar adelante este proceso se requiere de energía. ¿De dónde se obtiene la energía? De estas pentosas. Y justamente en este modelo nos vamos a referir que está conformada por estas moléculas de pentosas. Son azúcares que van a brindar la energía suficiente para llevar adelante ese proceso. Pero en ese proceso va a haber reacciones bioquímicas y justamente se van a necesitar moléculas de fósforo que más adelante van a reaccionar en ácido fosfórico y van a llevar adelante el proceso de la herencia genética. Muy bien, ahora vayamos a ver la estructura de la cadena simple de ARN o RNA, ¿ya? También formada en base a 4 nucleótidos. Pero en este caso, y a diferencia de la cadena de ADN, ya no tenemos la timina, tenemos el uracilo. Y así sucesivamente se va conformando esta estructura en base a esos 4 nucleótidos. Adenina con el uracilo, la guanina con la citosina, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el uracilo con la adenina, la guanina con la citosina, y así sucesivamente esta estructura se va a formar para que la herencia genética lleve adelante ese proceso de transmitir los rasgos. En ambos casos, la cadena de ADN, reiteramos, está dentro de esta estructura, dentro de los cromosomas. Y estos cromosomas se encuentran dentro del núcleo celular y van a cumplir la función de la herencia genética. Ahora veamos los tipos de ARN. Son 3. Tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Como su nombre indica, el ARN mensajero se va a encargar de transportar toda la información que contiene el ADN, ¿ya? Y esta a los ribosomas. Luego tenemos el ARN de transferencia. Este tipo de cadenas transportan los aminoácidos según la secuencia determinada por el ARN mensajero. Y por último tenemos el ARN ribosómico, que junto a las proteínas van a constituir las estructuras de los ribosomas. Y es el lugar donde se van a unir los aminoácidos para dar paso a la formación, ¿no? Y a la unión de estos nucleótidos. En síntesis, vamos a notar la importancia que tiene el estudio del núcleo por ese proceso de llevar adelante la herencia genética mediante el conocimiento de cada uno de sus componentes, principalmente aquellas proteínas que son capaces de sintetizar esas moléculas que luego se transforman en nucleótidos, como el ADN y el ARN. Su importancia radica en que, de acuerdo a estas estructuras que tiene el núcleo, y en ese proceso de división celular se va estructurando. En el caso de la reproducción humana, tenemos 23 pares de cromosomas que van a contener toda la información transmitida desde el núcleo por la cadena de la herencia genética del ADN a los cromosomas, ¿no? Y se va estructurando un individuo. La unión del espermatozoide con el óvulo menciono hacen un total de 46 cromosomas que transfieren toda la información que esos nucleótidos llevan adelante en la cadena de doble hélice del ADN. Justamente esto nos permite entender ese proceso de cómo es el origen en el proceso de la reproducción humana propiamente. Y en los seres vivos de las distintas especies, de la misma manera, el núcleo va estructurando estos ácidos nucleicos para que lleven adelante ese proceso de herencia genética. Entendamos bien que este proceso es de vital importancia justamente para comprender este tema que luego más adelante lo llevaremos, la herencia genética. Muy bien,
Dice que es muy interesante el estudio del núcleo celular y sus componentes. Te invito a seguir estudiando para que puedas comprender los procesos genéticos, de cómo la herencia se transmite de una generación a otra. Nos vemos en la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.